gravísimo. Ahora vamos a regresar a Ecuador porque yo les estaba ofreciendo unos gráficos importantes, una cronología de los hechos, de los ataques a jueces y fiscales. En estos momentos me voy a comunicar con Francisco Jiménez, exministro de Gobierno del Ecuador, para profundizar sobre este tema. Un gusto tenerlo, Francisco. Muy buenas tardes de Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes a esta hora y muy complacido de estar acá. Por supuesto, Francisco, esclarecer un poco los hechos y sobre todo teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en el país vecino. El mismo día en que asesinaron a un fiscal de Durán, ese mismo día recibió la fiscal general del Ecuador una amenaza abierta contra su persona y contra su hija. ¿Cuál es la lectura que se da? ¿Se está saliendo de las manos esta situación? Bueno, hay que decir que desde el año pasado el Ecuador, y eso es una tendencia que ha continuado en este año, ha vivido una escalada de violencia. Aproximadamente entre enero y marzo de este año han habido 1.324 crímenes, más o menos en la zona 8, que es Guayaquil, Durán y San Borondón, se concentran el 70% de esos crímenes, que son aproximadamente 1.000 asesinatos, 1.024 asesinatos para ser exactos. Y en relación con lo que sucedió en el año 2022, que fue el año más violento que vivió el país, se produjo un incremento en relación con el 2021 del 66%. Este año la cuestión está un poco más difícil y obviamente todo esto se enmarca dentro de una lucha que ha llevado a cabo el gobierno contra el crimen organizado transnacional. Su principal vertiente, que es el narcotráfico, pues es la que sistemáticamente ha estado involucrada en la gran mayoría de estos hechos de sangre. Pero esperamos que ahora, pues con la coyuntura que existe, se puedan tomar medidas más importantes para poder paliar con este gran flagelo que es a nivel de Latinoamérica. El Ecuador nunca lo había experimentado, pero está claro que ahora estamos en un circuito en el cual tenemos que poner mucha atención y en el cual tenemos que tomar medidas bastante más drásticas. Sí, los ataques han sido sistemáticos. A ver si la producción me puede ayudar nuevamente con el gráfico que hemos preparado precisamente para esta entrevista, que nos va a ayudar un poco a graficar lo que ha ocurrido durante todos estos últimos meses, incluso desde el 2022. Ahí tenemos los fiscales, las fechas de esos ataques. Algunos lograron su cometido, otros lograron salvarse. Francisco, evidentemente esto demuestra que podría incluso tener ya una situación donde el presidente, ¿no?, Guillermo Lasso, tendría la oportunidad, ahora que está gobernando por decreto, de lanzar algunas iniciativas. Entiendo que algunos especialistas, algunos analistas, es lo que están esperando, y aprovechar la coyuntura y el contexto, y también en medio de esta precampaña electoral por estos comicios anticipados. Si no se da ahora, Francisco, ¿tú crees que la situación puede ser aún más complicada? Es decir, si el presidente Lasso no da decretos que puedan, pues, aplacar un poco esta situación que viene ocurriendo en el Ecuador. Sin duda que ahora es un momento inédito en la historia del país. Nunca el Ecuador ha gobernado sin asamblea, sin parlamento. Así es. Esto es inédito y además no es una dictadura, porque es una opción constitucional que existe en el 148 de la Constitución. En los últimos, es más, nunca en la historia hemos registrado un momento así, pero desde la Constitución del 2008 tampoco nunca se la había utilizado. Y ahora es la primera vez que se la utiliza. Por lo tanto, no es que voy a decir que si no es ahora no es nunca, pero casi. Porque en estos 5 meses el presidente tiene la posibilidad justamente de tomar esas decisiones que durante mucho tiempo no se han tomado. Y yo creo que eso representa una ventana de oportunidad que no puede ser desaprovechada, particularmente en cuanto al modo de gestión que tiene que llevarse a cabo en el sistema de rehabilitación social, que son el sistema de cárceles del Ecuador. Son aproximadamente 36 cárceles y hoy por hoy existe la necesidad de cambiar radicalmente ese modelo de gestión. El nivel de inversión que tiene que llevarse a cabo tanto en policía y en Fuerzas Armadas, que estaba en soletas porque no tenían ni siquiera tanquetas antimotines, y eso yo mismo lo viví cuando fue el paro en junio del 2022 del año pasado, que teníamos que ver cómo con los pocos recursos afrontábamos lo que estaba sucediendo en el país. Y tercero, las reformas normativas que tienen que impulsarse con la Corte Constitucional y con el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia para endurecer el marco normativo. Pero eso no es lo único. Tienen que ser complementadas con estas varias medidas y efectivamente hoy, en estos 5 meses que existen, la oportunidad es probablemente irrepetible para aplastar el pie en el acelerador y producir los cambios que la gente necesita. Ahora, claro,
apretar el acelerador, pero definitivamente también la campaña electoral y sobre todo lo que ha significado esto para el Ecuador, de pronto luego de la muerte cruzada, luego también de que ahora el presidente está gobernando por decreto. En definitiva, si podría empezarse por algo, Francisco, ¿qué sería, según tu perspectiva, según tu balance? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer el presidente ahora para tratar de revertir esa situación a futuro? Las cárceles. Las cárceles son el epicentro del 70% de lo que sucede en la calle. Desde las cárceles se ordenan acciones, desde las cárceles se planifican atentados, desde las cárceles se producen hechos que luego terminan afectando a toda la sociedad. Yo, si estuviera en mi caso, empezaría por las cárceles. Y no se trata solamente de saber lo que sucede allí, sino también generar condiciones más adecuadas para que los reos, quienes están recluidos de su libertad, privados de su libertad, puedan estar en mejores condiciones que las que están ahora. Y obviamente reforzar los controles. Pero todo eso se engloba bajo el concepto del modelo de gestión. Yo creo que es fundamental repensar el modelo de gestión de las cárceles e intervenir rápido, ya e inmediatamente en estos 5 meses. Ya, correcto. Entre avances y también, bueno, puntos críticos, si podríamos decirlo, del avance de la gestión del señor Lasso. ¿Cuál es el que tú resaltas más? Por ejemplo, el que tú, desde tu perspectiva, dirías, bueno, en estos momentos, si esto ya se hubiera hecho, en este caso de las cárceles, ¿no?, de cómo abordar el tema de las cárceles, la problemática de las cárceles, ya un poco se hubiera podido paliar la situación, incluso con estos ataques o estas intimidaciones contra los jueces y fiscales, por ejemplo. Ahora, del lado positivo, ¿tú qué resaltas? Del lado negativo y del positivo, ¿cuál sería ahí básicamente tu comentario? Yo creo que del lado positivo ha habido una reinstitucionalización de la policía y de las Fuerzas Armadas que hoy por hoy trabajan codo a codo y brazo a brazo. Solamente en la zona 8, que yo decía, la de Guayaquil, Durán y San Borondón, hay 1000 efectivos de las Fuerzas Armadas también ayudando con el patrullaje en las calles y con los controles que tienen que hacerse, sobre todo en los puestos más delicados. Eso antes no se sentía de forma tan evidente y con las reformas legales que se han impulsado por parte del presidente Lasso se ha permitido que ambas instituciones hoy colaboren de manera mucho más cerrada que lo que hacían antes. No nos olvidemos que cuando se produjo el 30S allá por el 2010, si es que no me equivoco, se produjo prácticamente una ruptura entre el trabajo que hacía la policía y de las Fuerzas Armadas, que como estructuras quedaron resentidas. Ahora se ha buscado trabajar en esa complementariedad entre lo que hace lo uno y hace la otra institución. Y no nos olvidemos, en los próximos meses también debería llevarse a cabo el referéndum sobre la reforma del rol de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que ese también es un aspecto fundamental en la lucha contra el combate contra la delincuencia organizada transnacional. Ahora, hablamos de delincuencia transnacional y aquí debo preguntarte acerca de la colaboración en la región. Es importante. A ver, esta es una problemática transversal, es una problemática que compartimos todos. Entonces, ¿se ha avanzado en algo en ello? ¿Realmente una colaboración con los países donde compartimos bandas organizadas, incluso de cárceles del extranjero, cometiendo ataques en territorio extranjero, por ejemplo? Sí se ha avanzado. El Ecuador ha buscado impulsar sobre todo sus vínculos de colaboración con Colombia, con Estados Unidos y con Israel, que son 3 países que se han distinguido internacionalmente por su lucha contra diferentes tipos de delincuencia, de terrorismo, de ataques, etcétera, que han estado sometidos a situaciones difíciles. Entonces, a partir de ese triple eje, por decirlo así, se ha buscado establecer algunos convenios internacionales y entiendo que se ha reforzado esa participación. Ahora, el Ecuador perdió una oportunidad que fue en la consulta popular, porque se estaba proponiendo como primera pregunta la posibilidad de la extradición de los delincuentes más peligrosos y más avesados a otros sistemas jurídicos más consistentes que el nuestro. Lamentablemente la opinión de la ciudadanía fue negativa, por 52 a 48, fue por cuestión de 1 o 2 puntos, y esa reforma no pasó. Y con eso pues nos privamos nosotros de haber tenido una herramienta de colaboración internacional que hubiera sido muy útil en el actual contexto. Entonces la lucha se está dando y algunas cosas se están haciendo. Otras oportunidades hemos perdido, pero pienso que todavía hay mucho por hacer e insisto, hoy en estos 5 meses hay un momento privilegiado para el combate a la narcodelincuencia. Mi última pregunta, Francisco, es con respecto a Diana Salazar, la fiscal general de Ecuador. ¿Qué opinas sobre esta amenaza? ¿Tiene un matiz político detrás? ¿Cómo tú lo podrías calificar? Porque se está hablando mucho de ello, ¿eh?
Sí, la fiscal hace un gran trabajo, creo que ha sido un portaestandarte de la lucha contra la corrupción, de reforzamiento del aparataje institucional, de una serie de acciones y medidas que han buscado que la fiscalía tenga una acción mucho más asertiva en la construcción del escenario institucional del país. Sobre esas amenazas confluyen muchos criterios, algunos políticos, otros sociales, otros inclusive de lo que sucede en las calles. Pero pienso que nuestra obligación como país es tratar de blindar a la Fiscalía como institución y en particular a la fiscal, porque hace un buen trabajo que tiene que ser protegido y que además tiene que tener una continuidad para que eso a su vez repercuta en el fortalecimiento institucional del país. Llámese Consejo de la Judicatura, llámese Corte Nacional de Justicia y por supuesto los jueces de primera y segunda instancia. Francisco, me queda con una curiosidad con respecto al abordaje de la problemática de las cárceles. Por ejemplo, aprovechando esta coyuntura inédita del Ecuador a través de gobernar, a través de estos decretos, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el ángulo de este decreto que tú esperarías por parte del gobierno de Lasso para tratar de revertir la situación en las cárceles? ¿Por dónde empezar? Hay una institución que es clave en este manejo, que es la SNAI, que es el Sistema Nacional de Rehabilitación Social Integrada, y es el que está a cargo de todo el conjunto de cárceles del país. Esa persona está a órdenes de la función ejecutiva, y ese es el organismo clave para poder impulsar todo este tipo de reformas. Sin duda que han trabajado y sin duda que han avanzado, pero hoy pueden hacerlo con mucha más celeridad, con mucha más eficiencia y con mucha más contundencia. Y a partir de esa institución, buscar la reforma integral del sistema de gestión de las cárceles en el país. Muchas gracias, muy clara tu participación. Ha sido Francisco Jiménez, exministro de Gobierno del Ecuador. Gracias por estar con nosotros desde Perú.